Continuando con la serie de videos relacionados con los métodos resolutivos de las ecuaciones diferenciales ordinarias, en esta oportunidad comentaremos acerca de las sustituciones que nos permitirán transformar dichas ecuaciones diferenciales en otras más fáciles de resolver. La idea radica en que si tenemos una ecuación diferencial de la forma derivada de y con respecto a x igual a una función que depende de x y de y, al realizar una sustitución del tipo y igual a phi de xu, la transformamos en una ecuación diferencial del tipo derivada de u con respecto a x es igual a una función que depende de x y de u respectivamente. Más fácil de resolver. Un ejemplo claro de este tipo de sustituciones realizadas es cuando abordamos la temática de ecuaciones diferenciales reducibles a separables. Es decir, si tenemos derivada de y con respecto a x es igual a una función que depende de ax más by más c, utilizábamos la sustitución z igual a ax más by más c para transformar dicha ecuación diferencial a una de variable separable, que evidentemente es una ecuación diferencial mucho más sencilla de resolver que la dada. Otro ejemplo de este tipo de sustituciones es la resolución de las ecuaciones diferenciales homogéneas, cuya forma es una función que depende de x y de y, diferencial de x, más una función n que depende de xy, diferencial de y, esto es igual a 0. Y al realizar la sustitución y igual a ux o x igual a by, siempre y cuando m y n son funciones homogéneas del mismo grado, transformamos dicha ecuación diferencial a una de variable separable. Además, algunas sustituciones adecuadas pueden transformar ecuaciones diferenciales no lineales en una que es mucho más fácil de resolver. Un ejemplo claro de estas son las ecuaciones de Bernoulli, cuya forma es derivada de y con respecto a x más p de x por y igual a f de x por y a la n. Al realizar la sustitución z igual a y 1 menos n, transforma la ecuación diferencial dada en una lineal o de variable separable. La idea es que una sustitución adecuada en una ecuación diferencial, sea lineal o no, puede transformarla a una ecuación diferencial conocida, tales como ecuación diferencial de variable separable, ecuación diferencial reducible a separable, ecuación diferencial homogénea, reducible a homogénea, ecuación diferencial exacta, reducible a exacta, ecuación diferencial lineal, ecuación diferencial no lineal según Bernoulli, entre otras. Es por ello que muchas veces la sustitución adecuada o idónea puede transformar la ecuación diferencial en una mucho más cómoda y dócil para resolverla. En este sentido, desarrollaremos algunos ejemplos de sustituciones que nos facilitan la resolución de las ecuaciones diferenciales que vamos a mostrar. Por ejemplo, nos piden resolver la ecuación diferencial dada. Podemos tratar de usar los métodos vistos con anterioridad, sin embargo, el objetivo principal es mostrarle que a través de una sustitución muy bien configurada, podemos transformar dicha ecuación diferencial a una mucho más fácil de resolver. En este sentido, notemos que en el lado izquierdo de la ecuación diferencial aparece la variable y, una elevada a la potencia 2 y la otra elevada a la potencia 3. Entonces, supongamos que z es igual a y cubo, de donde al derivar esta expresión respecto a x, obtenemos derivada de z con respecto a x es igual a 3y cuadrado
derivada de y con respecto a x. Si notamos, esta parte de dicha expresión es casi el primer elemento del lado izquierdo de la ecuación diferencial, con lo cual multiplicamos por x derivada de z con respecto a x es igual a 3xy cuadrado derivada de y con respecto a x, obtenemos el elemento deseado. Entonces, al sustituir z igual a y cubo y toda esta expresión en la ecuación diferencial, obtenemos x derivada de z con respecto a x más 5z igual a 4x más 10. Al dividir por x, tenemos derivada de z con respecto a x más 5 entre x por z igual a 4 más 10 entre x, que tiene la forma de una ecuación diferencial lineal, z' más p de xz igual a f de x, que admite un factor integrante. Vamos a llamar el factor mu de x igual al exponencial de la integral de p de x, que es 5 sobre x diferencial de x. A su vez, esto es igual a tener e a la 5 logaritmo de x. Esto es e a la logaritmo de x a la quinta. Esto nos va a dar x a la 5. Multiplicamos el factor de integración por la ecuación diferencial lineal, derivada de z con respecto a x, más 5 entre x por z. Esto es igual a tener x a la quinta por 4 más 10 sobre x. Sabemos que el lado izquierdo de esta expresión es equivalente a escribir la derivada del producto entre la variable dependiente z y el factor de integración, x a la quinta. Esto es igual a tener 4x a la quinta más 10 por x a la cuarta. Integrando, respecto a la variable x, tenemos z por x a la quinta es igual a tener la integral de 4x a la quinta más 10 por x a la cuarta, diferencial de x. Z por x a la quinta es igual a tener 4 sextos, que es 2 tercios de x a la sexta, más 10 quintos, que es 2x a la quinta, más una constante arbitraria de integración c. Dividiendo toda esta expresión entre x a la quinta, nos queda z es igual 2 tercios de x más 2 más c entre x a la quinta, que es equivalente a poner c por x a la menos 5. Solo nos resta volver a las variables originales, sabiendo que z es igual a y cubo, que es la sustitución inicial que realizamos para transformar dicha ecuación diferencial. En este sentido, la solución general viene dada por y al cubo, va a ser igual a 2 tercios de x más 2 más c por x a la menos 5. Expresión que representa la solución general de la ecuación diferencial dada. Por otro lado, ahora nos piden determinar la solución de esta ecuación diferencial. Note usted que en la estructura de la ecuación diferencial aparece reiteradas ocasiones la primera derivada de y con respecto a x. Realicemos la siguiente sustitución. Sea z igual a la derivada de y con respecto a x. De modo que al sustituirla en la ecuación diferencial dada, obtenemos y va a ser igual a 5z al cuadrado más 7z al cubo. Luego la diferencial viene dada por dy igual a 10z dz más 21z cuadrado dz, con lo cual escribimos
dy es igual a 10z más 21z cuadrado diferencial de z. Como diferencial de y es igual a z diferencial de x, comparamos ambas expresiones y resulta z diferencial de x va a ser igual a 10z más 21z cuadrado diferencial de z, con lo cual dicha expresión es una ecuación diferencial de variables separables. En este sentido, diferencial de x es igual a 10 más 21z diferencial de z. Al integrar, x es igual a tener 10z más 21 medio de z cuadrado más una constante arbitraria de integración. Con lo cual obtenemos la solución general siguiente: x igual a 10z más 21 medio de z cuadrado más c, y sabemos que y es igual a 5z al cuadrado más 7z al cubo, la cual representa la solución general en su forma paramétrica, cuyo parámetro es z. Como un comentario acerca de este ejemplo, es que podemos notar que este tipo de ecuación diferencial, la variable y puede despejarse o ya venir despejada. Es decir, que el método analizado para resolver este tipo de ecuación diferencial nos va a servir para determinar la solución de las ecuaciones diferenciales de la forma f(y) y' igual a 0. Hasta ahora hemos resuelto ecuaciones diferenciales lineales y no lineales de acuerdo al estilo de Bernoulli. La resolución de esta ecuación diferencial no obedece a ninguna de las que hemos estudiado, por lo cual debemos establecer una estrategia que nos permita transformar dicha ecuación a una más fácil de resolver. En este sentido, vamos a tomar z como la segunda derivada de y, puesto que usted puede visualizar la aparición de la segunda derivada en la mayoría de los términos que está estructurada la ecuación diferencial. Es decir, de modo que al integrar con respecto a x, la integral de z con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a x. Luego, la derivada de y con respecto a x es igual a xz más una constante arbitraria de integración. Y esto lo hacemos puesto que le hemos llamado z a la segunda derivada y tenemos cubierta estos dos elementos. Sin embargo, debía desconocer quién es mi primera derivada. Por eso realizamos este procedimiento. Luego, al sustituir los resultados obtenidos en la ecuación diferencial, la transformamos a y', que es toda esta expresión, menos x por la segunda derivada de y, que es z, menos z al cubo igual a 1. Evidentemente, xz con xz, por tener signo opuesto, nos da 0, resultando la expresión z al cubo igual a c sub 0 menos 1. Luego z es igual a c sub 0 menos 1 elevado a la 1/3. Sin embargo, una constante menos un número me va a dar otra constante. Elevado a la 1/3 me va a dar otra constante. De modo que si llamamos c sub 1 a toda esta estructura, entonces z es igual
a C sub 1. Con lo cual escribimos segunda derivada de y con respecto a la variable x es equivalente a tener una constante arbitraria de integración. Realizando el proceso de integración respectivo, derivada de y con respecto a x es igual a c1x más c sub 2. Integrando otra vez, resulta que y es igual a c1x al cuadrado sobre 2 más c2x más una constante. Sabemos el orden máximo de la ecuación diferencial es 2. Entonces, al integrar, lo más que pueden salir son dos constantes arbitrarias de integración. Pero en esta expresión tenemos 3. Esto significa que debemos de encontrar una relación entre dichas constantes. Para ello sustituimos la expresión encontrada en la ecuación diferencial dada. Entonces, la primera derivada de esta expresión con respecto a x nos va a dar c1x más c2 menos x por la segunda derivada, que sería c1, menos c1 al cubo es igual a 1. Si notamos esta expresión y esta expresión la podemos cancelar y nos queda la relación entre la constante c1 y la constante c2. Note usted que c2 es igual a tener la constante c1 elevado al cubo más 1. De este modo, donde aparezca c2, yo lo voy a sustituir esta expresión. Y nos queda que y es igual a c1x al cuadrado sobre 2 más c2. Pero c2 es c1 al cubo más 1. Todo esto multiplicado por x más la constante arbitraria de integración c. Finalmente, y es igual a c1x cuadrado sobre 2 más c1 al cubo por x más una constante arbitraria de integración c. Y a esta expresión la conocemos como solución general. En los próximos videos vamos a estar analizando algunos procedimientos y técnicas para resolver ecuaciones diferenciales de órdenes superiores. En este sentido, les insto y les motivo a que continúen mirando esta serie de videos relacionados con los métodos resolutivos de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Les saludó cordialmente su profesor Roberto Javier Ruiz Mendieta. Hasta pronto.